Fomentar una cultura de prevención no debe ser solo cuestiones protocolarias, como tener los suministros suficientes para aguantar el tiempo que dure un huracán y después el paso a que nos recuperemos un poquito. O podar árboles, porque los empezamos a podar cuando ahí viene el huracán y para que no se nos corte la energía y no caiga sobre los cables y todo eso. Todo se debe de arreglar para que no sean riesgos para nuestro hogar o para nuestras empresas. También debe de haber en materia de ingeniería, cómo se han construido los edificios después de los huracanes, cómo se construyeron en nuestro estado. Pues según el investigador de huracanes del MIT, los huracanes podrían ocurrir con más frecuencia y con mayor poder por el cambio climático que estamos teniendo. Pero miren, Diego Cortés, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, nos da datos muy importantes. Recibamos con un fuerte aplauso a Diego Cortés. Él es Diego Cortés es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenido a Quintana Roo. Gracias, Oscar. No, al contrario, Diego, es un honor, un placer tenerte aquí para platicar. Los huracanes, pues aquí en Cancún estábamos protegidos antes de que se fundara Cancún por la barrera que tenemos ahora, lo que es la zona hotelera y los cuerpos lagunares. Entonces los huracanes pues no llegaban con la misma fuerza a lo que es ahora la población. Siempre había sido una barrera estable, y al poner una barrera artificial, que son los hoteles, pues evita tener esa zona de amortiguamiento, ¿no? Pues les comentaba, la ubicación geográfica, siempre eso nos afecta. Tenemos que considerar esos aspectos. El tipo de construcción, sí, siempre estamos haciendo construcciones muy altas, muy densificadas, lo cual nos ayuda o nos afecta en el tema de que vamos a tener situaciones delicadas cuando impacte un huracán. Les comentaba el crecimiento urbano. Pues aquí les comentaba los huracanes que hemos sido impactados, que siempre vamos a ser impactados. Los daños de Gilberto, pues eso ya es un tema que fue el primer huracán que nos enviste de categoría 5, después de que se funda Benito Juárez. Después tenemos Wilma, aquí traigo unas imágenes del daño que hizo Wilma, categoría 5 en el Pacífico, en el Atlántico, pero ya estando aquí en la ciudad, pues llega a 4, vean lo que destrozó por el tiempo que duró aquí en la ciudad. La ubicación, lo que les comentaba, la ubicación de las construcciones, la edificación y el acercamiento de los edificios de la costa se ha cuadruplicado del 88, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que muchas construcciones a la orilla del mar se construyen de manera tradicional y no se están contemplando a la hora de construirlos y a la hora de diseñarlos, que se están construyendo en la orilla del mar. Prácticamente deberían construirse como que si estuvieran dentro del mar, ¿no? Un tipo de cimentación diferente, y muchas veces se construyen con cimentaciones o estructuras en condiciones de tierra firme, ¿no? La orientación también afecta. Hay diseños arquitectónicos que deben orientarse para que, como los carros, que sean edificios aerodinámicos, que cuando venga el viento no les sea una barrera, y con eso pues generen daños. La arquitectura y los materiales, también les comentaba, ¿no? El diseño arquitectónico, tú comentabas claro ese tema, y pues debemos tener diseños arquitectónicos que nos ayuden a minimizar los efectos del viento. Y los materiales, buscar materiales que realmente nos ayuden a evitar los efectos del aire, pues ahora sí que sean muy frágiles, incluso sean peligrosos para la población y para la misma gente que está dentro de la vivienda o del edificio. Pues los daños por Wilma fue la erosión de playas, la infraestructura de transporte, hubo inundaciones en pasos carreteros, todo se dañó en el tema de las carreteras que nos comunican aquí en Cancún. La infraestructura de comunicación, teléfono, internet, radio, todo se dañó. La infraestructura eléctrica, bien comentaban, todas las torres de CFE caídas, según el reporte de CFE, lo que comentaban, 253 torres, más de 10,000 postes, 14 líneas de transmisión y 6 subestaciones dañadas. La infraestructura de agua potable y drenaje, se saturaron el agua
el agua, el sistema de drenaje, por ahora ya no por transportar, sino por llenarse de tanta lluvia. La infraestructura de servicios, pues vimos cómo se dañaron los hoteles prácticamente inservibles, en ruinas, como se puede apreciar, y otros daños, ¿no? Vivienda, educación, salud, comercio, entre otros. Ahora, cambios en la industria de la construcción después de Wilma. Lo que comentábamos, el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico tiene que ser acorde a la zona, con edificios que sean aerodinámicos, que ayuden a evitar o que eviten ser una barrera para el viento que viene del Caribe, y con ello se pueda tener un efecto menor en el impacto de estos fenómenos meteorológicos. Hubo también recuperación de playas. Ahora hay un programa de recuperación de playas para esos efectos que ocasionan los huracanes que constantemente azotan Cancún, porque al final del día lo que vende Cancún es sol, playa. Entonces eso es un programa que se está siempre trabajando. La infraestructura de transporte, la infraestructura de comunicación, los cambios en la industria de la construcción. Ahora todo se está cambiando después de Wilma, se está tendiendo a ser subterráneo, antes era todo aéreo, y ahora por normatividad se está implementando, desde antes, pero ahora cuando hay una remodelación o una adecuación de alguna infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones, ya se cambia de aérea a subterránea, y en los nuevos fraccionamientos, en los nuevos edificios, se está pidiendo que sea de ese tipo, ¿no? Para evitar daños en un futuro por algún huracán. La infraestructura de agua potable, ahora hay un programa constante de limpia de pozos, ahora sí pozos profundos, donde se van todas las aguas pluviales, y ese es un programa que han implementado los gobiernos municipales, donde hay una campaña previa antes del inicio de la temporada, donde hay desasolve de pozos, que esos ayudan a que el agua pues se vaya al subsuelo, ¿no? Y ayuda a minimizar esa saturación de las calles. Eso también se debe a que también han utilizado muchos concretos que son impermeables, y debemos cambiar a concretos permeables, a diseños de adocreto, de adoquín, donde el agua pues se vaya al subsuelo y evite esos encharcamientos, ¿no? Otros cambios hubo en la cuestión de vivienda, lo que comentabas, mira, el sistema de protección en las escuelas que se utilizan como refugios anticiclónicos. En un principio se utilizaban protecciones de madera y ventanas de cancelería de tipo Miami de madera. Yo recuerdo que en Wilma a mí me tocó apoyar al gobierno. La CEMIC siempre ha apoyado al gobierno en las contingencias, y nos pidieron apoyo, que fuéramos a las comunidades rurales, y me tocó ir a mí personalmente a Lázaro Cárdenas a hacer una evaluación de daños de las escuelas, y sobre todo donde habían refugios anticiclónicos. Entonces comentaba la gente que estuvo ahí que cuando empezó el efecto del huracán, ¿sí?, empezó a mover las tablas, que eran los sistemas de protección anticiclónicas que se utilizaban, y pues empezó a desprender una. Cuando se desprendió una, se fueron todas por el efecto de la succión. El aire corre en un sentido y cuando viene de regreso jala en el otro, ¿no? En unas mete presión y en otras succión. Entonces, al no haber un elemento fijo, rígido, y al permitir una entrada de aire, empezó a succionar. La producción se la llevó, pero no solo fue eso. También se empezó a llevar la cancelería de madera que protegía el edificio, ¿no? Porque estaba cerrado, y también hubo una filtración de aire y empezó a hacer el mismo efecto. Afortunadamente, como era un refugio donde habían varias personas, pues entre todos tuvieron que trabajar y buscar, ingeniárselas para detener esa cancelería y no se la llevara, ¿no? Entonces sí fue un tema muy lamentable. Eso era antes en los refugios anticiclónicos en las comunidades. Hoy han cambiado esos refugios anticiclónicos, que prácticamente son las escuelas, donde han cambiado a cancelería de aluminio cuadriculada, para evitar que si hay un impacto pues de un proyectil se rompa toda la ventana, ¿no? Y se están y ya en todas las instituciones públicas de cualquier índole, dentro del programa o el proyecto de construcción, tienen cortinas anticiclónicas de aluminio o algún tema ya de anticiclónico, pero ya más seguro. Se han impermeabilizado prácticamente las azoteas constantemente en los edificios públicos, y es ahí donde se viene el programa de mantenimiento de azoteas, ¿no? Porque no solo es que, incluso nos pasa a nosotros, ¿no? Tienes tu casa y nunca te subes a la azotea,
¿Te acuerdas cuando el aire ya trajo un objeto, ya trajo hojas, te tapó la coladera, vino una tormenta y empiezas a ver que hay humedad o se empieza a escurrir el agua? ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de hacer eso. Entonces, en los edificios públicos, hospitales, escuelas, sí tienen ya ese programa, y sobre todo en los refugios anticiclónicos, ¿no? El tema de bardas, las bardas estaban en un principio, antes de Wilma, cerradas, eran ciegas y tenían 20, 30, 40, 50 metros. Después del efecto dominó que pasaba cuando venía el aire o cayó un árbol y tumbaba una barda y se caía toda la barda prácticamente por el efecto dominó, empezó a cambiar el diseño de construcción de bardas a bardas abiertas, y si había tramos cerrados o ciegos, a cada 9 metros se iba dejando una separación, porque si en un futuro se caía esa barda, pues solo te tumbaba una sección y podrías rescatar el resto. Prácticamente, como conclusión de este tema, nosotros pues vamos a estar expuestos siempre a los huracanes. Necesitamos mejores diseños arquitectónicos con orientación y ubicación que ayuden a mitigar los efectos de un huracán. Si nosotros pensamos construir un hotel, un edificio, una construcción cerca del mar, nosotros tenemos que diseñarlo con esas condiciones, ¿no? También que se utilicen materiales que resistan a los efectos causados por los vientos y lluvias huracanados. Hay muchos sistemas ya, no solo las cortinas anticiclónicas, hay películas para los cristales para que no pase eso que comentabas, y efectivamente eso minimiza el riesgo. No quiere decir que ya tienes segura tu construcción o tu elemento arquitectónico, pero pues minimiza el riesgo, ¿no? Y sobre todo aquí es importante que se implemente un plan integral donde converjan los 3 entes de gobierno, las organizaciones civiles organizadas y la iniciativa privada, que ayuden a prevenir y minimizar el impacto económico, social y ambiental que pudiera generar un fenómeno hidrometeorológico, como es el caso de los huracanes y tormentas tropicales. Te agradecemos mucho tu presencia en este foro, Vilma 2021, ¿no? Gracias por tu participación. Les pedimos a Diego con un fuerte aplauso. Gracias a todos. Amigos, mantengámonos alertas frente a esta temporada de huracanes 2021. Inició, les decía, el 1 de junio y va a terminar el 30 de noviembre. Pero hay que recordar que tenemos que estar preparados con anticipación. No esperes a que el riesgo esté cerca, que el huracán ahí viene, para que te empieces a preparar para realizar las compras de pánico de las que hemos estado hablando. Revisa bien tu hogar, desde ahorita. Tu negocio, ve cómo está, detecta aquello que podría ser un riesgo para trabajar en ello. Bueno, la cultura de la prevención es muy importante.